Bien, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de ahora, continuando siempre con el tema que empezamos a ver en la clase anterior con respecto a la parte de la seguridad de los datos. En esta ocasión vamos a seguir hablando un poco acerca de esos privilegios. Ya aprendimos en la clase anterior cómo era el proceso para poder crear un usuario y utilizarlo para realizar las conexiones, para ya podernos conectar directamente a la base de datos. En este caso, ahora quiero que veamos siempre esa parte de los privilegios, pero dando permisos para accesos remotos, que es una de las cosas muy interesantes que tiene en este caso MySQL, muy restrictivas si lo queremos ver de esa manera. Para esto yo tengo acá levantadas dos máquinas virtuales. Esta que es la que normalmente nosotros hemos estado utilizando, eh, y tiene la 192.168.0.9, que es la IP con la que estoy trabajando, y tengo otra máquina virtual que también es una de las que hemos estado, bueno, esta no la hemos estado usando, pero yo le he levantado para que podamos ver. Esta tiene la IP 192.168.0.11. Para, para que puedan ver bien la parte de la conexión, yo voy a conectarme a través de SSH, pero para que podamos ver, pero hay que tomar en cuenta que básicamente son dos máquinas virtuales. Por lo tanto, los tenemos digamos, como dos máquinas físicas separadas. Voy a conectarme a la primera. 192.168.0.9. Esa sería la primera IP. Aquí le vamos a poner católica. Y acá ya estamos. Yo creo que aquí sí se puede ver mejor los rangos de IP configurados. Si yo le pongo acá IP address, va a notar que aquí aparece esta IP, que es en este caso a una de las máquinas con las que hemos estado trabajando. Y voy a abrir otra pestaña. Lo voy a poner en una pestaña para que podamos diferenciar. Aquí tengo otra pestaña y con esa pestaña voy a conectar católica arroba 192.168.0.11. Tengo un problema de privilegios, permítame. Aquí está. Esto ya debería de conectarse. Ahí estamos. Entonces, este igual le voy a poner un IP address para que vean la dirección en la que estamos conectadas. Esta tiene dos tarjetas de red y la que estamos usando es justamente esta. Entonces son dos máquinas totalmente diferentes. Vean, esta tiene la 192.168.0.11 y esta tiene la 192.168.0.9. Entonces, primer parte que debemos de considerar al momento de establecer la seguridad y las conexiones remotas. Uno, las conexiones remotas no deben de estar totalmente abiertas. Hay muchos aspectos de seguridad que nosotros debemos de controlar y que como gestores de bases de datos y probablemente los que vamos a estar a cargo de toda la información que se va a manipular, debemos de dar las recomendaciones, ya sea al personal que se encargue de la parte de la configuración de la red
O si nosotros mismos somos los que hacemos esas configuraciones, pues tomar en cuenta cada una de las medidas de seguridad que sea necesaria. Por una parte, si es necesario en alguna medida establecer una conexión desde el exterior hacia una máquina interna, en ese caso dentro de MySQL, una alternativa fácil sería nada más abrir ese puerto en el firewall, poner un firewall antes y en el firewall poder colocar un filtro para que solamente ese puerto quede expuesto a una dirección IP específica externa a través de la cual se debería de conectar. Entonces, esa es una cosa, un lineamiento de seguridad importante que debemos de considerar, la parte de la seguridad. Si por el contrario tenemos una máquina expuesta a Internet, que probablemente pueda suceder si compramos alguna máquina virtualizada, si te la tenemos expuesta con una IP pública, esto que ustedes ven acá es una IP privada, pero si yo la tengo con una IP pública, en este caso accesible desde la red, entonces todavía es más peligroso porque puede estar expuesta a que robots en Internet o incluso personajes maliciosos que tienen habilidades muy buenas para hacer penetraciones sobre servidores expuestos, podrían llegar a controlar nuestros servicios. Entonces también dentro de la máquina principal existe un firewall, en este caso en Linux ya tiene un firewall incorporado. Normalmente se le llama UFG, perdón, UFW, que es el firewall de Linux. Y desde este nosotros podemos en ese caso verificar cuáles son las reglas que tenemos activo. Aquí en nuestro caso, este normalmente se encuentra inactivo. Yo tendría que ponerle en ese caso enable y eso permitiría que en nuestro firewall ahora se encuentre activo y probablemente ya no quede expuesto ningún elemento. Por ejemplo, acá lo único que está expuesto es Apache, que es el puerto 80. Pero en este caso, pues la clase esta no se trata de seguridad, sino que básicamente se trata de que podamos en alguna medida llegar a dar lleguemos a dar acceso a una máquina externa hacia nuestro servidor de bases de datos. Les menciono la parte de la seguridad porque sí es muy interesante. Son datos los que estamos protegiendo y en alguna medida debemos de tratar de bloquear todos los caminos y solamente dejar habilitados aquellos a través de los cuales vayamos a conectar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es probar. Yo tengo esta máquina, como ya les dije al principio, es la 192.168.0.9 y acá en el otro lado tengo la otra máquina que es la 192.168.0.11. Desde aquí yo me puedo conectar a la otra computadora. Le escribo MySQL menos H porque debo de especificarle el host. Si no le dejo el menos H va a intentar conectarse de manera local. Entonces le pongo el menos H y le digo que me quiero conectar a la 192.168.0.9, que es la otra computadora. Este host puede ser la IP pública, o podría ser incluso un dominio. Podría ser que yo me esté conectando al dominio de la universidad y podría llamarse, por ejemplo, mysql.católica.edu.cd, por darles un ejemplo. Entonces ahí puedo colocar el dominio o puedo colocar la IP pública. Luego le voy a colocar el menos U para especificar con qué usuario me quiero conectar. En este caso me voy a conectar con el usuario root y luego le voy a colocar el menos P para indicarle en ese caso que me pida el password. Cuando le damos enter, acá me pide de hecho el password, pero dice que no puede conectarse a un MySQL server, o sea, no encuentra en el 192.168.0.9, no encuentra un MySQL server disponible. Y vamos a preguntarnos, pues, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no puedo entrar? Y aquí podríamos tratar de seguir intentando. Nos vamos a ir a este lado. Por este lado, si yo le pongo, por ejemplo, MySQL menos H 192.168.0.9 y le pongo menos U root menos P e intento entrar, vean que tampoco me permite tener acceso de manera, digámoslo, no externa, sino que aunque es el mismo servidor, de manera local, de manera remota, si lo queremos ver de esa forma. Entonces, necesitamos usar, por ejemplo, el localhost para que nos pida el password y ya desde ahí sí podemos entrar, ¿vean? Ya estamos dentro de MySQL. De hecho, ese localhost lo podríamos cambiar por la IP local, que es la 127.0.0.1, y con eso también podríamos hacer
conexiones locales. ¿Ven? Puede funcionar en ambos lados, a través del localhost o a través del IP. Pero en ese caso, pues aquí sí me puedo conectar, pero del otro lado no puedo llegar a ese MySQL. ¿Cómo podemos averiguar cuál es el detalle que tenemos con esta parte de la conexión? Uno de los primeros puntos de seguridad es que el puerto que estamos utilizando, que en este caso es MySQL, esté abierto o esté disponible. Hay un comando, se lo voy a mostrar acá, se llama nmap. Ustedes lo pueden instalar con un apt install nmap, si no lo tiene en su computadora. Con ese instalamos este software de Linux que sirve para hacer mapeos. Es un software que utilizan mucho los hackers para poder, por ejemplo, verificar cuáles son los servicios que están disponibles en una IP específica, si esta, por ejemplo, se encuentra desprotegida. Entonces yo puedo poner nmap, por ejemplo, y decirle que me mapee la 192.168.0.9 de manera básica. Entonces me dice que tiene expuestos el puerto 22, el puerto 53 y el puerto 80. Con esa información yo puedo deducir, bueno, el puerto 22 es de un servicio SSH. Significa de que puedo conectarme de manera remota a través de ese protocolo. El puerto 53 es de un servicio DNS, así que puedo buscar vulnerabilidades en un servicio DNS y atacar ese servicio. Y el puerto 80 es de un servicio HTTP para páginas web, o sea que puedo buscar vulnerabilidades en el puerto 80 para poder, en este caso, realizar ataques específicos. Pero si se dan cuenta, el puerto como tal, que es el puerto 3306, no está disponible acá. Sin embargo, si aquí nos salimos y le ponemos un nmat localhost, van a notar que aquí sí está abierto, sí está disponible. Entonces, ¿qué es lo que lo está bloqueando? ¿Qué es lo que hace que no esté disponible hacia el exterior? Lo que sucede es que cuando nosotros nos conectamos, puedo usar yo aquí una función que se llama show variables, like, y le puedo poner Bing con signos de porcentaje. Me va a buscar una variable de configuración que tenga la palabra Bing. Y si se dan cuenta, aquí me encuentro dos que dice Bing address y MySQL X Bing address. Y el valor que tiene configurado por el momento es 127.0.0.1. ¿Esto qué es lo que me está diciendo? Que mi servidor MySQL, aunque por el momento está expuesto hacia el exterior, nada más puede recibir peticiones a nivel local, que eso es súper bueno y así debería de funcionar. Debería de pedir, de solicitar o de aceptar peticiones nada más de servidores locales o incluso podríamos nada más aceptar peticiones de una red local. Imagínense que tenemos en nuestra infraestructura tenemos un servidor de base de datos, tenemos un servidor un servidor web y tenemos varios servicios levantados. Entonces, ya con eso nosotros podríamos sin ningún problema realizar, realizar ese tipo de configuraciones, realizar una configuración en donde entre las máquinas locales se puedan configurar. Pero así como está, no funciona. Entonces, ¿qué debo de hacer? Aquí es donde nos salimos y con los privilegios administrativos vamos a editar un archivo que está dentro de MySQL, que se llama MySQL, dentro de TC, perdón, se llama la carpeta MySQL y dentro de MySQL está un directorio que se llama mysqlconf.d y dentro de él hay dos archivos. Hay uno que se llama MySQL y hay otro que se llama mysqld.cnf. Estos archivos o este archivo de configuración puede variar dependiendo de la distribución que estemos usando. En nuestro caso, como hemos instalado Ubuntu Server, pues está en esa ubicación. Pero es probable que si estamos utilizando un CentOS o un Red Hat o un Debian o cualquier otra distribución de Linux, la ubicación del servicio esté en un lugar distinto. Pero eso depende de cada distribución. Pero la configuración y el archivo que va, en este caso los parámetros que vamos a cambiar siguen siendo los mismos. Le damos Enter y aquí vamos a encontrar una configuración. Primero, un usuario que utiliza para poder hacer las conexiones. Vean que si quiero cambiar el puerto, creo que lo vimos en algún momento, aquí está el 3306. Si ustedes quisieran ya no usar el 3306 para las conexiones, sino que otro puerto distinto, entonces se lo podrían cambiar desde acá. Es una buena medida de seguridad. Pero la que andamos buscando en nuestro caso es bin address. Y aquí dice que está a 127.0.0.1. Puedo hacer algo. Puedo ponerle aquí
0.0.0.0. Y abajo igual 0.0.0. Podría ponerlo de esta manera y eso le estoy diciendo, con eso le estoy diciendo que está disponible para que reciba cualquier tipo de conexión. Pero si estoy en una red local, por ejemplo, podría poner la red local 192.168.0.0, digamos. Entonces voy a recibir conexiones solamente de esa red. Esa podría ser una alternativa. Ahí depende de cómo nosotros queramos configurar las conexiones. En nuestro caso, le voy a dejar que lo podemos hacer desde cualquier lado. Lo guardo. Y si ahora voy a este lado e intento conectarme, o de hecho voy a hacer el nmap, van a notar que todavía el puerto 3306 no está disponible. Porque si bien es cierto, hemos hecho la configuración directamente en el archivo de MySQL, pues es necesario reiniciar el servicio o reiniciar la computadora para que pueda surtir efecto el cambio que hemos realizado. En este caso le voy a poner sudo systemctl restart MySQL. Esto hace que el servicio se reinicie. Y si voy a revisar ahora en esta parte de acá, van a notar que el 3306 ya está disponible. Eso significa que ahora sí ya puedo tratar de conectarme hacia ese usuario. Solo le escribo católica y ahora el error ya es distinto. Si se dieron cuenta anteriormente, el error que teníamos decía de que no puede conectar a un MySQL server en esta IP. Sin embargo, ahora dice el host, que es el del cual nos estamos conectando, si este host no tiene permitido conexiones a este servidor de MySQL. Significa que desde esta máquina yo no me puedo conectar hacia la otra computadora. Y hoy vamos a regresar y vamos a ver qué es lo que sucede. Le voy a poner acá MySQL menos root menos p. Nos conectamos. ¿Y qué es lo que sucede con ese problema que acabamos de notar? Pues si se recuerdan, en las clases anteriores creamos varios usuarios. Voy a poner en uso MySQL. Le voy a poner que seleccione el campo host y el campo user de la tabla users. Y vean que aquí tengo user 1, que es el usuario que teníamos anteriormente, y el usuario root. Y en el caso yo estoy intentando conectarme del usuario root, pero lo estoy haciendo nada más a nivel local. O sea que solamente puede recibir conexiones a nivel local, que es justamente lo que hicimos en la clase anterior. Yo le puedo poner MySQL-u user 1 -p y ponerle católica. User 1. Vamos a ponerle -h al localhost. Quizás le pusimos católica 10, creo. A 10. Ver el historial. A ver. Podríamos cambiarle la contraseña, pero vamos a ver qué es lo que tiene, cómo lo creamos. Este es el comando explain.
Vamos a crear otro usuario para poder hacer las pruebas. Entonces, para crear el usuario, lo hicimos en la clase anterior como create user, eh, create user, y le vamos a poner en este caso user2, y le pusimos, para hacer la prueba, siempre le pusimos localhost para indicarle que solamente se puede conectar desde esa identified by, y luego la contraseña. Creo que hay ciertas reglas de la contraseña que debemos de cumplirlas. Yo le voy a poner católica 10 para ver si así podemos crearlo. Cita user2 arroba siempre localhost identified by católica 10 y el signo de pregunta, de admiración le vamos a poner. Y el punto y coma. Hoy sí. De seguro sí creamos el otro. Entonces le vamos a poner flush. Bueno, aquí le falta el gram. Gram all. On, digamos, almacén. Punto asterisco. Esto es lo que vimos en la clase anterior. Y el usuario que sería user 2 arroba localhost. Flush privilege para que los privilegios se hayan aceptado. Y ahora sí, vamos a intentarnos conectar con user2. Sería católica. Y ahí entramos. Entonces, este usuario que acabamos de crear, user2, de hecho solamente puede conectarse desde acá. Si ahora lo intento hacer desde esta parte, que es user2, me pide la contraseña, pero si se dan cuenta dice que no me permite conectarme. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito darle privilegios. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso? Que eso es justamente lo que quiero que aprendamos ahora. Para crear usuarios, de hecho vamos a crear el usuario, que en este caso sería el usuario user4 y perdón, 3. Y le voy a poner siempre desde dónde se va a conectar. O sea, si se recuerdan anteriormente yo le ponía localhost. Pues ahora le voy a decir que voy a crear un usuario que pueda conectarse justamente desde esta IP, que sería la 192.168.0.11. No es la IP de mi servidor. Si yo le pongo 192.168.0.9, le estoy diciendo que se pueda conectar de la misma máquina, que es la IP que tenemos asignada. Pero yo necesito decirle desde dónde se va a conectar, que en ese caso sería desde la IP 11. Y siempre le ponemos identified by y la contraseña. Le voy a poner la misma contraseña. Enter. Y le vamos a conceder los privilegios ground all on almacén asterisco y en este caso sería siempre user3 arroba localhost. Aquí le faltan las comillas simples. Coma, user3. Ah, perdón, aquí no es localhost. Aquí sería la IP. Estoy intentando otorgarle a otro. 192.168.0.11. Entonces, ahí ya le otorgamos los privilegios y ahora sí le ponemos flush privilege. Entonces, si ahora le pongo un select y le pongo, por ejemplo, host y le pongo user from y la base de datos, que en ese caso se llama mysql.user, van a notar que ahora este usuario 3 que tenemos acá ya se puede conectar justamente desde esta IP. Ok, vamos a ver acá a esta sección y veamos si puedo realizar esa conexión. Sería el usuario 3 y sería católica 10. Vean que ahora sí,
ya puedo entrar. Estoy en la IP 11 y desde la IP 11 me conecté al otro servidor. Y ahora acá yo ya le puedo colocar Show Database y aparece de hecho solamente la base de datos almacén. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros podemos realizar conexiones desde una máquina externa hacia la máquina interna. Y en este caso, por ejemplo, este usuario que acabamos de limitar acá, que se puede conectar directamente desde la máquina 011, no debería permitir conectarse desde la máquina local. Y lo vamos a comprobar. Me voy a pasar acá a la máquina local y voy a intentar de nuevo hacer una conexión con el "-u" y el user 2 "-p" y católica 10, el user 2. Show database. Dejo conectar. Vamos a ver qué pasó con ese permiso. Veamos. Ay, perdón, era user 3. Aquí. Sí, user 3. Entonces, con el que no me puedo conectar debería de ser user 3. Y ahora sí, católica 10. Bien, ahí dice acceso denegado para el usuario 3 como user católica, como localhost. Entonces, aunque yo me intente conectar o intente hacer conexiones directamente con ese servidor, no es posible hacerlo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Alguien me va a decir, pero mire, probablemente yo necesite hacer conexiones a varios servidores. O sea, necesito que, digamos, el usuario pueda conectarse entre 3, 4, 5 máquinas. O sea, no voy a crear un usuario por cada máquina, aunque probablemente pueda ser necesario si ustedes lo quieren hacer muchísimo más seguro, porque así pueden determinar, por ejemplo, qué transacciones ha realizado cada uno de los usuarios en sus diferentes estaciones. Pero, por ejemplo, si no fuese ese el caso, si yo que no, yo necesito crear un usuario que sea como un usuario general para poder establecer las conexiones de, a todo el resto de la red. Entonces, ¿cómo hacemos para crear ese tipo de usuarios? Vamos a entrar siempre como roots y vamos a poner la contraseña. Voy a crear ahora un usuario y le voy a poner, por ejemplo, en este caso estábamos con el user 3, sería user 4. Y para decirle que se puede conectar desde cualquier parte, usamos el signo de porcentaje. Con esto estoy creando un usuario que puede realizar peticiones desde cualquier lado. Lógicamente, esto es un pequeño problema o un pequeño agujero de seguridad si no lo protegemos de manera adecuada. En este caso acá, yo le pongo identified by y siempre le vamos a poner católica 10 para que cumpla con las políticas. Luego vamos a conceder los permisos. Sigamos gram select on y sobre la base de datos almacén punto, digamos que solamente sobre la tabla clientes, tú y el usuario, que en ese caso sería user 4, y acá le ponemos el arroba porcentaje para decirle que se puede conectar desde cualquier lado. Y le damos enter y ya tenemos listo ese usuario. Y vamos a ver, vamos a poner el Flush Privilege, eso no se nos tiene que olvidar, y ya son efectuados en este caso los cambios. Si me salgo, van a notar que ahora yo puedo establecer conexión desde mi máquina local con el user 4. Católica 10. Y ya estoy con el user 4. Yo le puedo poner un show database y solamente tengo acceso a almacén. Le puedo poner use almacén y ya estamos en almacén. Le puedo poner show tables y solamente tengo acceso a la tabla clientes. Esto es en mi máquina local. Si me voy al otro lado,
e intentamos, aquí estoy, vean, para que puedan corroborar, estoy en IP 11, acá, justamente en IP 11. Si me intento conectar ahora con el user 4, entonces acá siempre le voy a poner católica 10, y ahí entramos de nuevo hacia las bases de datos. Ahí tenemos siempre almacén. Entonces acá, si yo le pongo use almacén y le pongo show tables, también ahí tengo las tablas clientes y puedo hacer el mismo proceso. Y ambos usuarios ahora tienen acceso desde cualquiera de las máquinas en las cuales nosotros podamos conectarnos. Eso, como les digo, usar el signo de porcentaje hace en alguna medida que las restricciones sean más permisivas y que pueda colocar conexiones hacia cualquier lado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo lo quiero restringir? Digamos que yo tengo configurada ya no una IP pública, sino que tengo configurada una red. En el caso, digamos que mi red, toda mi red, tiene configurados los rangos de IP de la 192, 168.0 y digamos está la 1, la 2, la 3, la 4 y así hasta la 200 y algo. Entonces, yo quiero que ese usuario tenga acceso desde cualquiera de todas esas computadoras que acabo de especificar. ¿Cómo hacemos para crear un usuario con esas características, pero que no pueda conectarse desde el exterior? Digamos que nada más en la red local, pero no tenga acceso desde la parte exterior. Entonces, voy a entrar como siempre como use, como root, y estando acá voy a crear el usuario. Siempre le pongo create user. Vamos a crear un user, en este caso user 5, arroba, y acá le ponemos el filtro que voy a utilizar para poder establecer en este caso la parte de la conexión. Siempre es 192, 168. Les decía, por ejemplo, que fuera 0. Y desde aquí yo le puedo colocar un signo de porcentaje para no especificar la IP a la cual debería de conectarse. Aquí ya le he puesto create user 192, 168, 0 y el porcentaje. Entonces yo necesito ahora que ese usuario solamente pueda conectarse desde esa red. Entonces acá ya le ponemos identified by católica 10 y listo. Ahí ya tenemos otorgados los permisos. Le voy a poner un gram all, por ejemplo, on almacén. O no, un gram all. Vamos a poner que pueda hacer un select, pueda hacer insert y pueda hacer update on. Y en este caso la base de datos sería almacén, punto asterisco, to, y el usuario, que en este caso sería user 5, arroba, y 192, 168.0 porcentaje. Veamos qué es lo que sucede ahora. Le ponemos flush privilege. Con eso ya tenemos listos los privilegios. Veamos qué pasa si me intento conectar con el user 5 desde mi máquina local. Le ponemos user 5. Vamos a poner la contraseña. Ah, 10. Vean que acá me está dando un error. Si notan, dice, tiene acceso denegado para el usuario user 5 desde la parte de localhost. Ya lo voy a explicar por qué sucede eso, pero vamos a ver aquí en esta parte de acá cómo funcionaría con el usuario 5. Si aquí le pongo católica 10, sí ya puedo entrar. Si le pongo show database, ahí me dice que tengo acceso al almacén. Perfecto. Entonces, si ahora le pongo show use almacén, show tables, y ahí tengo acceso a todas las tablas. Pero en este lado me dice que no, y estoy usando mi máquina local. Yo le he dicho que pueda conectarse desde la red local. Lo que sucede que cuando no ponemos el parámetro "-h", él por defecto utiliza localhost como parámetro de conexión. Yo necesito conectarme a través de la otra IP, que sería la que localmente tiene. Entonces te voy a ponerle que me voy a conectar a la 192, 168.0.9, y ahora sí le vamos a poner la contraseña. Ahí sí podemos entrar.
Como ya está utilizando esta IP para poder establecer la conexión de manera eh, remota, digamos, aunque estoy en la misma máquina, ya permite hacer ese proceso. Le ponemos show database. Y está almacén. Si le ponemos use almacén, para que vean que es lo mismo. Tenemos show tables. Y ahí tenemos las tablas ya creadas. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros vamos a ir creando usuarios y estableciendo los diferentes permisos que que vayamos a otorgar. Voy a entrar con root para que lo podamos analizar mejor. Acá, si le ponemos que seleccione MySQL y dentro de MySQL le ponemos que seleccione el host y el user de la tabla user. Van a notar que, por ejemplo, el usuario 5, que es el que tenemos acá, ya tiene configurado el acceso de esta manera. Y de la misma forma se hizo para el usuario DB, para la tabla DB, perdón. En la tabla DB, en la tabla DB también se encuentra el acceso limitado. En el acceso limitado, aquí les dice, por ejemplo, a qué IP se puede conectar y hacia qué base de datos, lógicamente, lo puede hacer. Aquí tiene que haber un campo que se llama DB, que me permita decir a qué base de datos pueda tener acceso. De hecho, los privilegios que podamos otorgar todavía pueden ser muchísimo más variados. Porque, por ejemplo, yo podría agregar otro permiso para que al usuario 5 se le permita entrar a la base de datos almacén de manera local, digamos, en la red local, pero puedo crear otro permiso que tenga a través del usuario 5 acceso a otra base de datos desde cualquier computadora, usando el porcentaje como lo habíamos visto hace rato. Entonces, puedo hacer combinaciones de permisos como a mí se me ocurran. Y una cosa muy interesante es que básicamente los permisos con los cuales nosotros podemos trabajar son muchos. Yo les voy a mandar un documento en la plataforma para que ustedes puedan ver o puedan analizar cuáles son los permisos que son otorgados a través de MySQL. Hay varios permisos, principalmente tienen que ver con lo que ya hemos mencionado. Están el all, que es el que permite establecer todos los permisos básicos conocidos. Está, por ejemplo, cuando yo le pongo gram all, estoy diciendo todos los permisos. Es similar a que le pongamos all privilege, un sinónimo. También puedo colocar permisos, por ejemplo, de alter. Eso significa de que con ese permiso yo puedo hacer uso de la función alter si lo necesito. O le puedo poner create, que me va a permitir crear tablas o crear bases de datos. Puedo colocar también el permiso de create temporary tables, que ese es para crear tablas temporales, que también es otra parte que debemos de otorgar. Están los permisos de delete, que es para que usemos el comando delete. Permisos de drop, que es el que nos sirve para eliminar bases de datos o tablas. Está el execute. Este execute es el permiso que nos permite ejecutar, en este caso, procedimientos almacenados. Es probable que haya usuarios, varios usuarios a los cuales no les permitamos realizar ese proceso. Está otro permiso que se llama ramps, que ese permiso es para conceder a un usuario permisos de propiedad de otro usuario. O sea, en otras palabras, para que mi usuario pueda hacer modificaciones sobre otro usuario que nosotros hayamos especificado. Permisos para crear índices o manipular, en ese caso, índices. Permisos de insertar. Permisos para bloquear las tablas. Se recuerdan que vimos un capítulo o una clase donde estuvimos hablando de procesos de bloqueo de tablas. Pues no todos los usuarios pueden hacer procesos de bloqueo de tablas. Yo puedo bloquear o puedo conceder ese permiso. Bueno, y existe una gran cantidad de permisos que se pueden ocupar. Cada uno pues tiene sus especificaciones indicadas. Si yo después del comando grant le especifico asterisco punto asterisco, entonces lo que estoy haciendo es concediendo permisos a todas las bases de datos y a todas las tablas. Eso es importante que lo consideren para que pueda en algún momento no otorgar permisos como esos, sino que otorgar permisos específicos.
Y de ahí en adelante existe otro comando a través del cual nosotros podemos quitar permisos. Ese comando, de hecho, se llama revoke, que es el comando que sirve para, en este caso, eliminar algunos permisos que nosotros hayamos creado. Por ejemplo, vamos a ver los permisos. ¿Se recuerdan que la clase anterior vimos un comando que nos permitía ver los permisos que tenían asignados un usuario específico? Entonces voy a poner show rams for y for, creo que el primero que creamos que sería user1 arroba localhost. Este, por ejemplo, tiene permisos de seleccionar y actualizar. Entonces, yo puedo eliminar algunos de esos permisos si fuese necesario. Una manera de hacerlo es ir directamente hacia la tabla correspondiente. Se recuerdan que, por ejemplo, en el caso de la tabla user, aquí le voy a poner la G para verlo en forma de columna, la tabla user tiene varios campos otorgados, que son esos que tenemos acá, que son los que determinan los permisos. Yo puedo ir y alterar directamente esos campos haciendo uso del comando update, así como lo aprendimos a hacer en la clase anterior, que otorgamos un permiso actualizando directamente la tabla. Podemos hacer esos procesos, pero si no, podemos utilizar, de hecho, el comando se llama rebook, por ejemplo, que el usuario que teníamos hace rato, digamos que le quiero quitar el permiso de actualizar, entonces le puedo poner rebook update y en ese caso digamos, ese permiso lo tenía sobre la tabla almacén, punto asterisco, y aquí le puedo decir el nombre del usuario, que en ese caso el usuario debería ser user1 arroba localhost. Y ahí ya tiene eliminado el usuario. Si le pongo show grams, vean que solamente tiene permisos ya de seleccionar. Anteriormente tenía permisos de actualizar y solamente tiene permisos de seleccionar. Lo único que me falta es para que esté listo, ponerle el first privilege. Y con eso ya está listo para que pueda de nuevo loguearse el usuario y empezar a realizar los procesos con los permisos a los cuales se le fue otorgado. Luego está el otro que es el comando drop, que el comando drop en este caso me permite, por supuesto, eliminar algunos usuarios. Si hay algún usuario que ya no lo necesitamos, yo le puedo poner, por ejemplo, drop user, ponerle en ese caso user1 arroba localhost y darle enter y luego ponemos first privilege. Y listo, con eso ya tenemos eliminado ese usuario. Así que ese usuario ya no podría de nuevo entrar a nuestra aplicación para desarrollar algún tipo de modificación. Este es con respecto al tema de seguridad. De hecho, me gusta que hagamos diferentes pruebas en el centro de cómputo cuando estamos trabajando con las 20 máquinas, pues la práctica consta de que cada uno pueda crear un usuario y con ese usuario se pueda conectar a la computadora de un su compañero y así puedan ver o hacer modificaciones en las tablas directamente en la computadora de su compañero, principalmente para tenerlo como en un ambiente real. Aquí como lo tenemos virtualizado. Si ustedes quieren hacer esas prácticas, pues tendrían que en VirtualBox crear dos máquinas virtuales y levantar las dos máquinas virtuales para que les pueda funcionar lo que acabamos de hacer. Debería de estar así. O la otra alternativa es que a nivel local ustedes instalen MySQL en su máquina local, pues si es Windows, ustedes pueden ir al sitio oficial de MySQL, descargar Windows y desde su máquina anfitrión conectarse a su máquina local, a su máquina virtual, perdón. Entonces, esa sería la otra forma de hacer las pruebas. Si tienen, si alguien por algún motivo tiene otra computadora, pues también podría hacer ese proceso de intentar conectarse entre ambas máquinas. Si alguien, por ejemplo, trabaja o tiene un servicio de virtualización en la nube, podría crear también un host en la nube e intentarse conectar desde su computadora local a esa máquina, pero utilizando lógicamente una conexión
pública. Esa es la manera en cómo lo podemos definir. Estos aspectos de seguridad son evaluados en las empresas cada vez que alguien tiene a cargo toda una parte de gestión de bases de datos. La seguridad es un punto fuerte que tiene que ser evaluado y muchas veces también es el punto más débil en los sistemas. Muchas veces, por ejemplo, los administradores de bases de datos por comodidad, lo único que hacen es crear un usuario con todos los privilegios para que se conecte desde cualquier parte. O sea, en otras palabras, lo que hacen es colocar, eh, aquí tenemos, lo que hacen es colocar un usuario, no tenemos en user, crear un usuario con estas características, o sea, ponerle el porcentaje y eso ya les permite conectarse desde cualquier lado. Pero eso es un agujero de seguridad enorme. Y recuérdense que cuando trabajamos con información en la nube, la seguridad pues sí es muy importante que se tome muy en cuenta cuando se está trabajando con esos elementos, que no se pueda tener acceso. Y hay muchas formas de hacerlo. Si a ustedes les encanta la parte de redes y les encanta la parte de servidores, pues no estaría de más que saquen un curso acerca de eso o busquen información en internet. Creo que en la universidad hay una materia que se llama redes, si no me equivoco. Ahí van a ver gran parte de cómo se configuran las redes locales, cómo se puede configurar un router, cómo se puede configurar cualquier elemento y ahí ustedes pueden ver cómo se bloquean puertos, cómo se realizan ciertas configuraciones. Alguien, por ejemplo, que trabaje con, bueno, que le gusten los videojuegos, se han dado cuenta que muchas veces las telefonías entregan routers ya configurados para bloquear ciertos puertos y a veces uno les habla y ellos algunas veces le permiten entrar al router y configurar esa parte del firewall. Pero eso si ustedes lo quieren hacer la práctica con eso. Pero sí es muy importante la parte de la seguridad. Incluyendo la parte de las contraseñas, que no sean contraseñas tan fáciles de poder adivinar. Bien, ¿dudas con respecto al tema de la seguridad? Una pregunta, Dígame. ¿y eso vendría en algún laboratorio? Porque, por ejemplo, ahí creo que hay compañeros que algunas máquinas no le aguantan las dos máquinas virtuales. Pues no, no va a venir para que lo pruebe, pero sí, digamos, si yo les digo, créeme un usuario, por decirles algo, vamos a poner aquí. Créeme un usuario que me permita conectarme desde la IP 192.168.0.20, por ejemplo. Entonces, ustedes saben de que deben de ponerle create user y en ese caso el usuario, si yo le digo que se llame admin y digamos la IP es la Seguido del IP. 192.168.0.20, ajá, y el número de IP. Entonces, lo que ustedes me tienen que poner es la instrucción, no Nada más. comprobarlo, porque yo sé que si no tenemos otra máquina va a ser difícil poder hacer la comprobación, pero sí la instrucción con la cual se crea el usuario con el acceso para que podamos observar. Si yo les digo, por ejemplo, créeme un usuario que se pueda conectar desde esa red, pues ya saben que ustedes le van a poner porcentaje a cada. Y a eso automáticamente les tendría que dar los permisos necesarios. No es para comprobarlo. Yo sé que levantar dos máquinas es mucho más complicado. eh, Incluso en esta, por ejemplo, esa máquina cuando le pongo las dos virtuales se pone un poco más lenta, aunque solamente le hemos instalado la parte del entorno en modo consola, pero aún así ocupa recursos de su máquina local. Pero para hacer las prácticas, mi recomendación, si ustedes quieren seguir haciendo prácticas con respecto a este tema, pueden hacer esto. Eh, Ahí es cuestión de que ustedes empiecen a investigar. Hay un sitio, bueno, hay varios en este caso. Si quieren, pueden empezar a comprobar con AWS. Ustedes pueden crear aquí en AWS una cuenta gratuita. Digamos que es una cuenta y esa cuenta al inicio les da, no sé si $300 o euros de crédito para que puedan ser consumidos durante un año completo. Entonces, con ese crédito que ustedes puedan crear, con ese crédito que ustedes puedan tener, pueden crear máquinas virtuales. Les voy a mostrar aquí un poco la parte de la consola.
A esta consola ustedes pueden tener acceso de manera gratuita. Pueden consumir, lógicamente esto es pagado, pero ustedes pueden consumir más o menos como $300. Y aquí ustedes pueden crear en esta sección, pueden crear máquinas virtuales. Esas máquinas virtuales normalmente se le conocen como instancias y eso posteriormente pueden ser accedidas de manera remota. Así que pueden empezar a explorar en ese mundo y de hecho sería buenísimo hacerlo porque eso les va a dar créditos adicionales para que ustedes puedan montar servicios en la nube. Con un servidor básico de esas instancias, ustedes pueden crear en esas instancias. Yo les voy a mostrar aquí. eh, por ejemplo, el momento que se lanzan las instancias, ustedes crean, le dan crear. Y aquí, por ejemplo, este es un Amazon Linux. Y al seleccionar cualquiera de estas, hay una sección de esas máquinas que dice gratuito. O sea que ustedes pueden tener en la nube una máquina con un CPU y con 1 GB de memoria. Alguien va a decir, pues si eso es bien poco, pues básicamente para empezar a aprender y hacer pruebas es suficiente. O sea que esta máquina yo la puedo tener en línea gratuitamente, no me va a consumir absolutamente nada, ni siquiera de los 300 € gratuitos que proporciona la Amazon. Y con eso yo puedo instalar con Linux, puedo instalar un MySQL, puedo instalar un servidor web, puedo instalar lo que yo se me ocurra y estar aprendiendo haciendo pruebas. Y como ese tiene internamente un firewall, puedo abrir puertos, puedo cerrar puertos y eso les va a dar muchísimas ventajas para cuando ustedes, por ejemplo, ya empiecen a buscar algún tipo de trabajo con información que se pueda publicar en la nube. Está en ese caso AWS, pueden hacerlo también con Azure. Azure es de Microsoft, es otro servicio que también es de servicios de web en la nube. Se llama Azure, es de Microsoft Azure. Si ustedes entran a Microsoft Azure, aquí ustedes pueden empezar gratis. De hecho, les da los servicios gratuitos durante 12 meses con un crédito limitado, pero de la misma forma pueden crear máquinas virtuales, incluso un Windows, si quieren tenerlo ahí, un Windows Server. Entonces, mi recomendación es que empiecen a hacer ese proceso. Y básicamente es todo esto que ustedes ven acá. Cuando ustedes entran a esas máquinas, lo que les da es un acceso remoto, que es justamente esto. Y desde ahí ustedes pueden hacer pruebas y ya no consumen recursos de su máquina local, sino que nada más van a consumir recursos de lo que está directamente en la nube, que eso es un plus para ustedes. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Gracias, Lick. Ok. El otro ciclo probablemente veamos programación web 2 y podríamos probar a ver si nos funciona crear una máquina como esa en la nube, haciendo uso de AWS o haciendo uso de Azure o también haciendo uso el otro es Google Cloud. Google les proporciona también $300, creo yo, como valor gratuito para que ustedes puedan implementar servicios en la nube. Y así pues aprendemos de una sola vez cómo hacemos conexiones. Ya ustedes pueden tener sus aplicaciones publicadas directamente en la nube, que es algo pues buenísimo para empezar a trabajar. En ese caso MySQL pueden configurarlo directamente en esos servidores y empezar a hacer pruebas de conexiones remotas. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No, Lick, todo está claro. Bien, en la otra clase vamos a tocar otro tema también muy sensible. Me refiero a sensible por el hecho de que son temas a veces delicados y que no le tomamos la importancia adecuada cuando estamos trabajando ya directamente con base de datos. Y eso tiene que ver con la parte de las copias de respaldo. ¿Qué sucede con las copias de respaldo? Las copias de respaldo siempre son elementos importantes que nos van a ayudar a que si en algún momento falla cualquier cosa dentro de nuestros servidores, tengamos una alternativa para recuperar la información, por lo menos la mayor cantidad de información. Es muy probable que no recuperemos todo, eh, que haya, por ejemplo, cierta pérdida de datos, es muy probable, dependiendo de cómo configuremos nuestras copias de respaldo, pero nos va a permitir evitar
desastres grandes, por ejemplo. Un ejemplo clásico de esto, imagínense que estemos trabajando para un banco, para una financiera, y no tengamos nuestros servidores perfectamente configurados y en algún momento dado el disco duro donde están conectados, donde están guardada la información falla. ¿Cómo puedo hacer ese proceso para recuperarme de esos fallos, para recuperar esa información? Existen muchísimas técnicas, existen muchísimos procesos que se pueden hacer para poder recuperar los datos. Uno de ellos es hacerlo a nivel físico. No sé si les hablaron acerca de los arreglos de disco, que son tarjetas integradas en los servidores, donde ustedes pueden tener 3, 4, 5 servidores en espejo, se le conoce, o en un arreglo, y si alguno de ellos falla, solamente se quita el disco y se pone uno nuevo, y él automáticamente reconstruye toda la información. Esa es una técnica, pero lógicamente requiere más inversión. En el caso de los servicios en la nube, también tienen sistemas contra fallos. Si yo tengo creada una instancia, ellos automáticamente pueden hacer procesos de recuperación de información si llegara a fallar. Pero si no existen estos elementos, la otra parte son las copias de respaldo. Las copias de respaldo, además de podernos de ayudarnos a recuperar información sensible, si en algún momento el sistema falla, también nos puede ayudar a recuperar históricos. Yo he tenido casos, por ejemplo, de gente que cuando usa el sistema, en algún momento borra algún registro importante, algún registro clave, y eso le borra un historial de datos. Por darles un ejemplo, tenían un cliente en la base de datos que todavía tenía deuda, por ejemplo, para la empresa, y alguien con derechos administrativos por accidente le dio borrar y se perdió todo el histórico. Entonces uno puede ir a los respaldos y tratar de sacar o extraer la información de ese respaldo y colocarlo de nuevo en la base de datos real. Pero eso funciona o lo vamos a poder hacer siempre y cuando nosotros tengamos las bases de datos configuradas y los respaldos perfectamente configurados. Entonces hay que pensar siempre en esa sección. Entonces les voy a enseñar cuáles son las maneras de hacer copias de respaldo usando MySQL y vamos a finalizar con automatizar los respaldos. O sea, ¿cómo puedo hacer para que todos los días a la medianoche, por ejemplo, se ejecute el respaldo? ¿Cómo puedo hacer para que digamos, cada hora se ejecute una copia de respaldo o cada 30 minutos se ejecute una copia de respaldo y yo pueda recuperar esa copia de respaldo? ¿Cómo vamos a hacer para automatizar ese proceso? Eso lo vamos a ver, lógicamente, en ese tema, que como les digo, es un tema muy, muy delicado. Y hay otro que es muy importante, que son las replicaciones. Las replicaciones es como un tema de bases de datos eh, que están en diferentes puntos. Es como una copia de respaldo, pero más como una copia de respaldo se utiliza como balanceo de carga. Yo puedo tener 3, 4 servidores en diferentes puntos. Digamos, tengo un servidor en Santa Ana, tengo otro servidor en San Salvador y tengo otro servidor en San Miguel. Y puedo configurar a través de la red procesos de replicación de datos. Eso significa que, por ejemplo, si en Santa Ana está el servidor principal, cuando yo inserte o elimine un registro o modifique un registro en Santa Ana, automáticamente toda la información se va a replicar en los demás servidores y van a tener exactamente la misma cantidad de datos. Entonces, normalmente se utiliza ese proceso para poder balancear la cantidad de datos que puedan servir o, paga la redundancia, un servidor. Si tengo demasiado tráfico en mi sistema, yo puedo tener 3 servidores que me estén dando la información. Es lo que hace en este caso, por ejemplo, Google o lo que hace Facebook. Ellos tienen granjas de servidores que hacen réplicas de datos para que nos puedan servir la información. Pero pues, esa es parte también de la seguridad del tema que vamos a tocar. Si no hay preguntas, pues esta sería todo por este día. El día miércoles empezamos a ver lo que les mencionaba, que serían las copias de respaldo, y ver cómo hacemos con el proceso de automatización. Que pasen una feliz noche y nos veremos el día miércoles. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Alex. Feliz noche.